Amigos, este es un programa continental, es un programa internacional. Aquí nos vemos en muchos países de Latinoamérica, incluyendo el Caribe, y ahora nos vamos a La Paz, Bolivia, porque el ministro de Economía y Finanzas de ese país, Marcelo Montenegro, ha defendido este martes que la economía del país se mantiene estable y muestra una tendencia creciente en medio de un escenario internacional de recesión y de altas tasas de inflación, frente al incremento del costo de la vida en el resto de países de América Latina, que sigue aumentando, aunque de manera más paulatina. El responsable económico del gobierno ha explicado que Bolivia destaca por tener una inflación controlada. Llamamos la atención del mundo por tener una de las cifras de inflación más bajas y por contar con un escenario de estabilidad de precios. Bueno, queremos consultarle a Gabriel Espinosa, a quien tenemos vía Zoom, quien es economista y fue presidente del Banco Central de Bolivia, si está de acuerdo o qué tan cierta es la afirmación del gobierno de Bolivia, concretamente del ministro de Economía y Finanzas boliviano, al hacer estas afirmaciones. Caramba, Gabriel, qué honor tener a una persona como tú que nos pueda orientar en este tema. Buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. El gusto, el honor es todo mío. Mira, fíjate, a nosotros nos gusta asomarnos más allá de la frontera propia para ver cómo está la región. Por eso nos pareció tan interesante esta referencia a través de la afirmación del ministro de Economía y Finanzas boliviano. Eh, ¿Qué tan de acuerdo puedes estar con él? Mira, te soy honesto, las afirmaciones del ministro son cuanto menos engañosas. Y te explico los motivos. En el caso de la inflación, evidentemente el índice oficial, el IPC, es uno de los más bajos de la región, pero en el caso boliviano nosotros tenemos el precio de la gasolina congelado ya desde el 2005. Hay precios administrados, es decir, esta es la figura legal que se utiliza para regular los precios de algunos productos básicos en en la canasta familiar, el caso del pan, del precio del transporte público, de algunos servicios públicos, de algunos otros productos como el pollo o algunos derivados de trigo, por ejemplo. Entonces, esto ha generado pues una mitigación, ha contenido el crecimiento del IPC, pero no ha repercutido de manera directa en el bolsillo de las familias porque los otros precios pues sí han ido subiendo fuertemente. Y te pongo un ejemplo, si uno mira la inflación de alimentos hoy día utilizando el propio índice de precios del consumidor, hoy día en Bolivia estamos en el orden del 4,8% cuando el índice de precios general está solamente en 2,3%. Es decir, los alimentos medidos con los propios mecanismos del gobierno pues están hoy día duplicando el valor de la inflación que se está reportando. Por otro lado, nosotros hemos salido de la pandemia con un promedio de ingresos de entre 8 y 10% por debajo de lo que teníamos antes de la misma. Un trabajador boliviano hoy día ha perdido cerca de 8 a 10% de su ingreso y no hemos podido recuperar estos ingresos durante los últimos 2 años, lo que significa que además de que hemos tenido un incremento relativamente fuerte en términos de precios de alimentación, también hemos tenido un poder adquisitivo reducido. Por lo tanto, si bien en términos macroeconómicos todavía los indicadores parecen mostrar cierta salud, hay deterioros en la base de la economía que son bastante preocupantes y que evidentemente no hace bien negarlos, sino que más bien deberíamos empezar a visibilizarlo un poco para tratar de contener cualquier escalada en términos económicos de alguna crisis o algún deterioro mayor, ¿no? ¿Cuál es el potencial de Bolivia? ¿Cuál es la naturaleza de sus oportunidades, de sus posibilidades para hacerle frente a esta situación que describes en la toma de las decisiones más acertadas posible? Mira, uno de los sectores, de los principales sectores capaces de generar, por ejemplo, divisas, que es un problema que nos viene quejando desde febrero de este año, es el sector agroexportador. El sector agroexportador hoy día podría, modificando algunas normativas, algunas regulaciones que limitan su desempeño, duplicar tranquilamente el valor de las exportaciones en un periodo muy, muy corto.
Bolivia también es un país minero. Evidentemente aquí el periodo de maduración de las inversiones o de las intervenciones que se podrían hacer pues es un poco mayor al que se requiere. Y finalmente pues se está hablando mucho de litio. El litio vendría a ser en la perspectiva del gobierno el elemento que reemplace a la economía del gas que claramente se ha ido agotando en los últimos años. Se está tratando de avanzar en esto, sin embargo, hay muchos problemas, algunos de orden normativo. En Bolivia, no se puede invertir directamente en el sector, se tiene que hacer a través de una asociación con el Estado y también algunos de orden político. Lamentablemente, el gobierno de Luis Arce no tiene hoy día la capacidad de aprobar las leyes necesarias para delimitar el marco normativo para atraer inversiones para litio. Gabriel Espinosa, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante. Qué bueno poder contar contigo. Hasta pronto. Ha sido un gusto, Eduardo, que tengan un buen día. Gabriel Espinosa, economista, expresidente del Banco Central de Bolivia. Ustedes saben lo interesante de que este señor está en Bolivia, lo llama el equipo de producción, mire, para un programa en Venezuela, tal día, tal hora, un expresidente del Banco Central, y él lo anote en su agenda y a esa hora esté listo delante de la computadora para salir en vivo en imagen. Bueno, un gran trabajo de nuestro equipo de producción para coordinar la calidad y el nivel de estas pautas. Volveremos.